5, o sea, pandemia de gripe otra vez. Sí, la gripe aviar. No quieren liquidar, Conmigo pero no dicen vamos a tener suerte. Pero estás un montón, hace como 5 años que está la gripe aviar. Sí, pero esa se soluciona con la vacuna de la gripe. Sí, pero bueno. No es, si bien es echar más leña al fuego desde el tema salud a nivel mundial, es más manejable que el famoso COVID, que como todo virus va a seguir mutando hasta que se estacione. Para que pierda fuerza. Exactamente. El único tema a nivel mundial es la vacunación y mientras tanto la prevención, que no es poco, ¿no? Eso sí, la parte de prevención por cada vecino, por cada uno. Los gobiernos nos tienen que vacunar, digamos, pero nosotros nos tenemos que cuidar. Obviamente. Un saludo para la señora que iban todos los hijos a comer a la casa. Claro. Podríamos ir, pero estamos encerrados. Y aparte cocina rico, Gladys, cocina muy rico. No, es decir, estoy dando un poco de tiempito porque muchas no les cuesta enganchar. Los hago a esta hora, las charlas, por la sencilla razón que los adolescentes están durmiendo y todavía no están con la Play, no están con... que se cae internet. Entonces... No, perdóname, Delia, ¿no? Por las que nos quedamos por la carta de Gloria, no sé cuántas somos. Yo también. Buen día. Hola. Y me costó despegarme de la almohada, perdón. No voy a prender la cámara todavía hasta que no me maquille. No hacen falta. Les voy a dar atrás, estoy en Leloir, me vine al final. Bien. Bueno, les voy a dar una buena noticia. Como yo me aburro con el encierro, los domingos 10:30 de la mañana voy a empezar a dar charlas de astrología y de otros temas también. Porque ustedes saben que a mí me apasiona la investigación y no solamente hago sobre astrología. Astrogenealogía, Delia, porfa. Astrogenealogía, bueno, la parte... Eso te atrapa, pero bueno, para ver astrogenealogía, que empieza el nuevo curso en julio, porque no aguantan a marzo otro, entonces bueno, largo uno a mitad de año. Después voy a cerrar la charla de hoy, voy a dejar el mail para los que están interesados, vayan reservando su vacante. Los precios, como saben, mis alumnas son muy accesibles y yo no cobro nada aparte, digamos, yo les facilito los programas, tanto como para armar los árboles genealógicos, como la astrología, facilito los apuntes y facilito los libros digitales. Después, el que quiere ir y lo compra, ya va en el bolsillo de cada uno, pero trato de que la astrología es algo muy caro, no sé por qué, entonces trato de que se llegue, soy un poco la uva en este sentido, trato de que esté al nivel de todos y que no pase por lo económico. Yo no soy la uva porque no faltas a una clase. Así que hoy voy a tocar el tema que realmente quiero aclarar. No soy economista y mucho menos política. Soy totalmente apolítica. Y quiero tocar el tema de Argentina porque, bueno, estamos un poco a la deriva, el mundo está a la deriva, ya lo veíamos viendo astrológicamente con alumnas que hay acá algunas, en el año 2017, que veíamos algo pasa en el 2000, no es Argentina,
es el mundo, y teníamos miedo de que fuera la Tercera Guerra Mundial, porque en esos momentos teníamos mucha gente especial en los gobiernos. Estaba Putin, Xi Jinping, Trump, digamos, acá había mucha gente que podíamos esperar cualquier cosa en alguna reacción política, digamos. Y veíamos que Argentina sí iba a ver afectada, pero todos los países. Y bueno, esto se veía como una Tercera Guerra Mundial, y yo no sé si no es una guerra, digamos, no estoy hablando que haya sido a propósito, pero es una especie de guerra bacteriológica, porque todos los países estamos luchando contra el mismo bicho y nos está costando dominarlo. Entonces, bueno, dije, qué mejor que hablar sobre nuestra bendita Argentina, que estamos en etapas también que se pueden ver desde la astrología. De la astrología ve qué va a pasar, ve hacia dónde vamos, pero no vemos quién lo va a hacer. Es decir, no podemos hablar de partidos políticos, no podemos hablar, es decir, sin meternos a estudiar la carta de cada político. Yo traté de hacer esta charla desde un punto de vista cíclico, cómo vamos viendo qué etapas se van a ir repitiendo en el país, y ahí sí vamos a tocar un poco de historia, porque son etapas que ya las vivió el país. Entonces, cada una sacará sus propias conclusiones, y bueno, sí les voy a dar el pantallazo de este año, cómo vamos, cómo vamos, no desde lo económico, porque les digo la verdad, tenemos un país fabuloso, que más que lo económico nos tiene que importar lo social. Porque cuando el argentino en general se pone las pilas económicamente, se sale. Tenemos la suerte de tener un país riquísimo, riquísimo desde donde lo miremos, pero bueno, a veces las decisiones o las situaciones no son tan favorables. Yo voy a poner digamos, compartir, voy a compartir desde mi otra máquina, esperen que... Desde Ana. Desde Ana soy yo, esperen que cierro y paso a compartir acá, esperen, porque acá lo tengo más claro, digamos. Acá. ¿Ven bien? No. ¿O todavía no se ve? No, espera. yo no veo. No, Dale ¿está bien? tiempo, dale tiempo. Sí, porque, viste, a ver... Es domingo. Es domingo. No, si no lo comparto de la otra máquina, no se dan problema. Está Pero... Mercurio retrógrado. Lo que pasa es que me parece que se sigue viendo la pantalla tuya de Delia, no de Ana. No se hagan problema, lo vamos a poner acá. Siempre tenemos el plan B, estamos acostumbrados como buenos argentinos. Si no tenemos el plan B, esto no funciona. Ahí está. Bueno, ¿ahora sí ven? No. No. Bueno, den tiempito. Espere que voy a dejar de compartir acá con la... Ah, está. Ah, esperen, acá tenía el compartir. Ahí justo apareció Ana, ha iniciado sesión para compartir, justo. Hay que esperarla, somos muchos aparte. Claro que sí, claro que sí. Ahí está. Ahí estamos. Esperen. Ah, pero mira el aspecto, qué extraño. Ahí está. Bueno, acá vemos. Esperen que voy a ponerme mis foquitos, así vamos a empezar
Esperen, acá está. Disculpa, Delia, las preguntas las dejamos para después. Soy Flavia, ¿cómo estás? ¿Las preguntas las dejamos para después o mientras Sí, vos estás sí, hablando? Para que no sí. sea tanto lío. No. Yo voy a hacer huequitos donde pueden preguntar. Ah, ¿Sí? perfecto, gracias. Sí. Bueno, acá vemos la carta natal de Argentina. Esperen que sigue llegando gente. Ahí está. Vemos la carta natal de Argentina. Vamos a hablar un poco del país en sí, digamos. Vemos el famoso River Boca, que se creó desde que se fundó el país, porque hace 200 años que los pueblos nunca estuvieron conformes con sus gobernantes. Y lamento decirles que va a seguir así por este aspecto. Fíjense, tenemos el sol, acá tenemos el gobierno, digamos, de nuestro país. Esta es la carta natal del país. Cuando hablan de que quieren refundar el país, no se puede, chicas, porque este país ya nació. Tendría que nacer otro país con otro nombre, con otra estructura. Y la verdad que no se puede. Es decir, las cartas natales se les hacen a las empresas, a las situaciones, pero ya nacieron. Es como que cuando uno nació, supongamos como personas nacemos, a mamá no le gustó la carta natal, entonces otra vez adentro y nacemos mañana. No, ya nacimos y es lo que hay. Vemos el sol que está representando a nuestro gobernante, el que sea, y tenemos la luna que es en el opuesto, nuestro pueblo. Somos nosotros somos el pueblo. Entonces fíjense en que esta raya roja, esta oposición, hace que nos entusiasmemos, nos embalamos, nos esperanzamos y al poco tiempo nos desenamoramos de los poderes de turno. Eso ha pasado siempre. Pero ¿qué viene pasando los últimos 200 años a nivel mundial? Digo, no solamente como Argentina. Nosotros venimos teniendo últimamente, que es lo que generó la pandemia, una conjunción de planetas en Capricornio, la casa 4. La casa 4 es el territorio, es el pueblo, es el campo, que veníamos haciendo la conjunción Saturno-Júpiter, que marcan ciclos en donde caigan. Venimos los últimos 200 años haciéndose en signos de tierra. Entonces generó los valores, a nivel universal hablo, porque no es que caía acá, caía en el mundo en signos de tierra, y eso generó la premisa de tanto tenés, tanto valés. Los últimos 200 años fue la época de los terratenientes, el que había que tener campos, ganado, digamos, para ser alguien había que tener mucha estructura. Gracias a Dios, el último diciembre se hizo la conjunción en un signo de aire y vamos a tener esa repetición cada 20 años en signos de aire. Van a faltar 800 años para que vuelva el ciclo de tierra. Eso ya lo dejamos atrás. No vamos a estar. No, ya no nos preocupemos, pero sí los próximos 20 años, porque no son cambios que se dan de un día para el otro. Entramos en los valores de tanto sabés, tanto valés. Ya la importancia la vamos viendo. Fíjense en las grandes empresas internacionales, porque eso no se da de un año para otro, se da en un periodo, esto va a llevar años, pero ya lo vemos viendo. ¿Dónde tenemos las multinacionales? En Facebook, en Internet, la vemos en Mercado Libre, donde no hay estructuras, digamos,
económicas que necesiten grandes inversiones inmobiliarias, donde fue la creatividad, digamos, de la gente que fue generando estos negocios que mueven más fortunas que, digamos, los terratenientes. Eso quedó atrás. ¿Qué pasa? Quiere decir que los que no nos ayornemos con todo lo que sea la comunicación, la informática, la tecnología, queda fuera de sistema. Es decir, la tecnología no solamente a través de nuestras computadoras, la tecnología en casa. Fíjense en que ya tener un televisor que no tenga conexión, que no sea smart, ya vamos quedando un poquito en el tiempo, ¿no? Esto se va dando, fíjense cómo se fue dando, estoy hablando del ciclo de estos planetas, que se da cada 20 años, ¿no? Que es la conjunción Júpiter-Saturno. Después vamos a tener también en este año 20 la conjunción Saturno-Plutón, que se dio en el 82 en nuestro país. La guerra de Malvinas. O sea que también nos está marcando la guerra contra este virus. Es decir, son situaciones similares, pero no con los mismos actores, digamos. No quiere decir que en el 20 vamos a entrar en guerra, pero el pueblo está en guerra con el bicho, digamos. También tenemos en este año, se hablan en estos signos, este ciclo que ya empieza 21, 22, la conjunción de Saturno con Neptuno, que se va dando cada 35 años. La última se fue dando en los años 89, 1989, donde marcó la hiperinflación. ¿Y a dónde estamos? Estamos en el borde de una hiperinflación. Es decir, la astrología, te guste o no te guste, te hace estudiar un poco de historia. Porque si queremos ver lo que va a pasar, tenemos que ver lo que pasó. Tenemos la suerte de que tenemos un país muy rico, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo precisamente los distintos ciclos. Voy a hablar un poco de las tres patas de cualquier carta natal, que es el ascendente. Argentina lo tiene en Libra. Entonces, ¿qué pasa? Somos Libra, es el signo de la belleza, es el signo de todo lo bonito, de todo lo lindo, de todo lo fácil. Y la verdad, como país, somos hermosos. Tenemos un país que tenemos de todo, desde las bellezas hasta las riquezas. Nacimos con ese don. Y desde el poder, el poder que esté, el poder de turno, tenemos un poder en el signo de Cáncer. El signo de Cáncer es un signo que, tratan de paternizar al pueblo, tratan de ponerse en papá o en mamá, porque hemos tenido figuras femeninas ya. Yo cuando hablo en masculino no hablo de hombre o de mujer. El poder puede ser femenino o masculino, quien lo ejerza. Entonces vamos a ir viendo que toman la figura de padre o de manejar el control de casa, como si el país fuera esa casa. Y nosotros, que somos el pueblo, estamos en el signo de Capricornio. El signo de Capricornio es un signo que necesita estructura, que necesita ver las cosas claras, es un signo de tierra.
Y como el que está enfrente, digamos el gobernante, está en un signo de agua, los signos de agua cuesta ver los límites, ¿no? Es como lo marca el elemento. El agua toma la forma del elemento que lo contiene. ¿Y qué hace? Que nosotros como pueblo nos dejamos llevar por lo que nos prometen, por lo que nos dicen. Es decir, esto es atemporal, chicas, pasó siempre. La diferencia es que ahora, como cambiamos de conjunciones, cambiamos de elemento, dejamos la tierra, vamos a empezar a actuar con aire, habla que se caen los discursos de los encantadores de serpientes. El pueblo realmente es el que tiene el poder por estar en un signo de tierra. Pero los de acá arriba siempre fueron vivos. Entonces saben que este pueblo, sobre todo la clase media, porque este pueblo habla de la gente que tiene cierto capital, al pobre no se lo puede manejar desde lo que tiene, porque no tiene nada. Y al rico tampoco, porque tiene mucho. Entonces acá vemos la clase trabajadora, que también la vemos en la casa 6. La casa 6 es el trabajo, son los sindicatos, son los empleados públicos, las fuerzas públicas, también vemos el ejército, la policía, es decir, las fuerzas de seguridad son empleados públicos. Entonces acá, en estos momentos, nos está transitando precisamente el planeta Neptuno. Neptuno sobre Plutón nos está dando un buen baile con el tema de la pandemia. No se va a cortar así de fácil. El tema de la pandemia vamos a tener épocas un poquito mejor que otras, pero no va a ser algo muy fácil, digamos, de manejar, porque está precisamente sobre el planeta Plutón y está haciendo una cuadratura. Esperen que voy a ver si se los puedo marcar para que lo vean. Acá tenemos Neptuno, cuadratura a su lugar actual, y a su vez este Neptuno no está siendo claro. Neptuno es el planeta que nos enceguece. Es como caminar en la neblina, no vemos claro. Y no vemos claro cómo atacar al bicho. Pero como la casa no maneja solamente las enfermedades, maneja los sindicatos, maneja las fuerzas armadas, también nos está diciendo que no es tan claro lo que están haciendo. Voy a ver si pongo, esperen, voy a ver si lo pongo desde compartir esta otra parte, esperen. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. Se ve perfecto. Acá vemos lo que yo marcaba en esta parte de el Neptuno o cuadratura Neptuno. Y en estos momentos también tenemos ese Neptuno en casa 2 que está en oposición al Sol. Este mes, mayo, junio y julio, son los peores meses del gobierno de Fernández. Es decir, estamos teniendo el pico realmente máximo de la pandemia
y también estamos en el peor momento económico. Les voy a decir, porque ven, acá también se hace la cuadratura para este lado. Es como que estamos todo tenso, mucha tensión. Vamos a ir viendo que encima estos días son los más tensos, porque ¿qué pasa? Ese sol va a seguir caminando, va a salir de esa oposición, pero el 26, el miércoles 26, se hace la luna llena con eclipse. Tenemos un eclipse, viene a ser la luna que viene transitando, se va a poner acá, en el grado 5, justo posición al... Entonces, ¿qué es lo que va a marcar esa luna cuando esté acá y el sol acá? Va a marcar problemas económicos, porque se hace ese eclipse entre la casa 2 y la casa 8 de el país. La casa 2 es nuestro dinero, lo que producimos, digamos, lo que generamos, y la casa 8 es lo que debemos, lo que nos prestan. Y tenemos el nodo negativo que hace que no estemos produciendo. El nodo negativo es como un tapón que produce que se vaya el agua, se nos está yendo el dinero, no podemos producir. Y el opuesto, que es el nodo positivo, es el foco que tenemos en nuestro horóscopo donde nos dicen devolvémela, la necesito. Entonces no producimos, tenemos compromisos que no se pueden afrontar, no hay plata. Y esa es la disyuntiva que está teniendo el gobierno. ¿Qué pasa? A su vez, esta lunación se va a hacer con un Júpiter en cuadratura. Júpiter es la lupa, Júpiter aumenta. Está aumentando el problema, precisamente. No vamos a salir de esta situación hasta, esperen que borro porque si no yo sigo escribiendo encima. Saturno se está acercando a su lugar. Cuando Saturno se ponga acá arriba, que esperen que voy a ver si puedo poner la fecha exacta, abril del 22, ahí vamos a tener controlada más la situación económica. Tenemos un cambio generacional. Esperen que voy a dejar de compartir esto por ahora para empezar a compartir con esta otra máquina la otra parte importante. ¿Ahora ven? Sí. Sí, Delia. Perfecto. Bueno, vamos a dejar esto acá. Acá vamos viendo también las progresiones, todo lo que está molestando. Está Plutón y Venus sobre ese Plutón, que aumentó el tema de salud, el tema de problemas sindicales, el problema con las fuerzas. No lo vemos, porque Plutón trabaja por debajo. Plutón es un planeta que cuando actúa es el agua del pantano. Nosotros vemos la superficie, pero no vemos claro qué hay abajo. Y eso es lo que está haciendo. No vemos claro cómo atacar el virus, no vemos claro qué está pasando a nivel sindical, porque no nos lo quieren mostrar. Ojo, y no lo vamos a ver, porque Plutón te muestra lo que quiere. Por el otro lado, vemos
este Urano que está volviendo a su lugar natal, que es el imprevisto. El imprevisto económico que tiene el país. Y bueno, tuvimos que cerrar, no ha sido la mejor decisión. ¿Pero por qué? Porque tengo acá el nodo negativo, que tiene un tránsito de Júpiter y hace que aumente mi gasto. Cuando hablo del gasto público. Están emitiendo Júpiter sobre ese nodo. Se podría haber visto 4 años antes. Esto es matemática. Los planetas se mueven no a voluntad. Estos son ciclos que cualquier astrólogo lo pudo haber visto, que venía épocas de emisión. Lo importante es que tenemos esa luna por progresión en casa 9, que tiene que ver con el exterior, con el comercio exterior, con las relaciones exteriores. Y fíjense en quién estamos empezando a tener enfrente. Marte. Marte, que es el planeta de las discusiones, el planeta de las peleas, el planeta que no razona. Yo me opongo. Lo peor que podemos llegar a hacer como país es generar conflictos exteriores, porque es precisamente a quienes les debemos plata. Entonces no nos podemos pelear con quien nos banca o nos viene bancando. Y bueno, acá no hay muchas ganas con este Marte de, digamos, conversar o relacionarnos bien. Marte en casa 3. Casa 3 también tiene que ver con la enseñanza. Fíjense, están cerrando la parte de educación. Marte va a pasar rápido. Esperen que cambio. Esta es la carta que vamos a tener el 9 de julio y de esta es la que quiero hablar. Porque esta ya funcionó. Nos falta un mes. Las revoluciones anuales van de 9 de julio a 9 de julio. Ya después les voy a hablar qué va a pasar en junio, pero es como que ya realmente la del 20 ya se cerró. Vamos a tener el medio cielo, el poder, en la casa 4, con Plutón en la cúspide. No es un buen año político, porque van a querer dominar al pueblo, porque realmente nosotros somos un pueblo como buen Capricornio, tranquilos, pero cuando se empodera el pueblo, realmente fue donde se generaron los grandes cambios, que ahora vamos a ver las fechas en la historia de Argentina. Tenemos un momento entre el 21 y el 22 especialmente, donde o se generan cambios de rumbo de 180 grados, sí o sí, digamos, o lo hacen los de arriba o lo van a hacer los de abajo. Pero es este Plutón el que les está avisando a el gobernante que esté, que o pegas un giro o te lo pegan, digamos. El pueblo ya no, cuando hablo del pueblo, hablo de cualquier ideología política. Acuérdense que no estamos hablando de un tema político. Ese Plutón le pasaría al presidente que esté. Y vamos a ir viendo que tenemos Urano en la casa 1. Urano son los giros, Urano son los cambios, son los imprevistos que va a tener el país. Vamos a tener imprevistos también como país. Vamos a funcionar como Aries. Aries
es el opuesto precisamente a lo que somos, Libra. Es como que nos cansamos de ser gentiles, nos cansamos de ser mediadores, moderados, como es el signo de Libra, para pasar a ser medio gladiadores, como es el signo de Aries. Es decir, basta, no doy más, tengo que comer. Y eso lo dicen desde el apolítico y el político, digamos. El político en cierta forma está cómodo del bolsillo, pero no está cómodo porque tampoco saben hacia dónde van. Ese Neptuno, acá, sobre Plutón, hace que nadie sepa dónde está parado. Ellos tampoco. Ni el pueblo, ni el poder. Y como encima ese Neptuno en Piscis habla de las pandemias a nivel mundial, va a costar hasta que no entre este Saturno a Piscis, que va a faltar 1 año y medio, no va a estar domado universalmente, digamos. Son ciclos y no vamos a hacer que el planeta se mueva más rápido o menos rápido que en otros momentos. Por el otro lado, vamos a ver la casa 9, que está Plutón en casa 9, y en la casa, 3, tenemos Sol y Luna. Va a mejorar el tema de educación, va a preocuparle al pueblo y al gobierno, porque acá tenemos el pueblo y acá tenemos el gobernante en casa 3, que realmente se van a poner las pilas y van a tomar el toro por las astas. La casa 3 tiene que ver mucho con la educación, con la opinión pública, y si no consensuamos, nos vamos la miércoles, así de sencillo, porque tomemos el país como que estamos arriba del barco. Entonces, o somos Titanic o llegamos bien a puerto. En el Titanic a nadie le preguntaban de qué religión era, es decir, había que salvarse. Y acá lo mismo. La mayoría de la gente, al menos que conozco, dice, yo soy apolítica. Sí, pero te vas a estrellar igual. Es decir, estamos arriba de una situación que, bueno, tenemos que tratar de salvarnos desde el micro al macro. Y la única forma es prever qué nos va a tocar. Acá esperen que quiero mostrarles un poco lo que se va a ver. Mayo, junio y julio son meses complicados para la Argentina, ya que Plutón va a estar en mal aspecto con el ascendente. El ascendente es el pueblo en general. Tal como pasó en marzo de 2020, en el comienzo de la cuarentena. Van viendo cómo vamos atando los ciclos. Plutón va a regir la casa 2. La casa 2 tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, lo que va a complicar la situación económica, y como se encuentra transitando en casa 4, la situación económica del pueblo, no la del gobierno, del pueblo, va a traer problemas. La casa 4 es el campo. Ya empezamos a tener problemas con el campo. Y eso traerá una ola de violencia y enfrentamiento. La violencia y el enfrentamiento está latente en los levantamientos que puede haber en el interior. Nosotros como clase media no somos agresivos. Nadie de nosotros va a salir. Pero, ¿qué pasa como clase media? Si bien somos un pueblo realmente que no nos gusta la paciencia, la violencia, perdón, si llega un día que no tenemos con qué comer y con qué darle de comer a nuestros hijos, saldríamos a la calle.
no armados por supuesto, pero son estos movimientos que no se puede tirar más de la soga. El campo va a ser el que va a generar más que el pueblo ese levantamiento y esa queja. De ahí va a venir en estos meses. También esta ola de violencia y enfrentamientos va a marcarnos que hay mucha droga y mafia acosando al pueblo. Chicos, ayer descubrieron muerto en La Matanza a un capo del cartel de Sinaloa. En La Matanza no, en Mataderos. Ya están en Capital, digamos, Plutón rige todos esos movimientos que están por debajo, como es el agua del pantano, pero no son exclusivamente autóctonos, digamos, no son movimientos de Argentina. Plutón está marcando ya hace 3 años movimientos, no sé si subversivos o anarquistas, en toda Sudamérica. Lo hemos visto hace 2 años que explotó Chile, ¿se acuerdan lo que pasó en Santiago? Esa locura. Después lo vimos en el sur, donde tomaban tierras, quemaban campos. Y lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en parte en Brasil. Es un movimiento sudamericano. Que no sé qué es lo que buscan, porque como yo no entiendo de política, sé que se están moviendo fuerzas. Fíjense, el ciclo de 200 años. Si vamos atrás, 200 años atrás, hubo otro movimiento en Sudamérica que liberó, en cierta forma, a los pueblos. Esos movimientos fueron hechos por Bolívar, por San Martín, digamos. No quiero decir que este movimiento sea de ese nivel, pero hay intereses. Los próceres, digamos, que nos liberaron, venían con movimientos de 200 años de signos de agua, que eran los ideales que llevaron a esa libertad. Estos movimientos vienen con la memoria de cierre de signos de tierra, donde lo que los están motivando son intereses. Todo esto, sobre todo la droga, maneja muchísimo capital. Y bueno, es eso lo que están manejando estos movimientos a nivel sudamericano. Vamos a ir viendo que junio va a tener a Neptuno en cuadratura, a Urano en casa 2, trayendo imprevistos económicos desde el exterior. La salud y el trabajo van a seguir muy complicados, chicos. No nos van a abrir, no nos van a abrir. Neptuno es muy confuso y se relaciona con la salud y la inflación. Va a haber mucha inflación porque hay mucha emisión, pero también ese Neptuno marca mucha incertidumbre, tanto nuestra, desde la casa 4, el pueblo, como de los que están arriba, porque a los dos nos están confundiendo, digamos. Junio va a ser un mes difícil y desde el punto de vista externo, no entiendo el FMI, no entiendo economía, pero hay muchas presiones. No se arregló nada, pero encima no nos sacaron el pie de arriba. Acá podemos ver que nos siguen reclamando. Es decir, no es que, bueno, nos van a esperar, nos van a decir cualquier cosa. Ese Neptuno tiene que ver con los engaños, y son los cantos de sirena. Vamos a ver que hasta julio van a seguir esas complicaciones laborales. Van a trabajar algunos, otros no, vamos a estar, nos abren, nos cierran. Viene el ingenio criollo, digamos, para seguir manteniéndonos. Algunos un poco más, algunos un poco menos.
pero hasta el que está, dice, yo trabajo por internet, no hay problema, pero el que te contrata por internet, no, o sea que también tenés una caída. No podemos ser necios y decir, a mí no me afectó. No, estamos en el barco, a algunos les afectará más porque están en tercera clase, les va a llegar el agua antes, pero acá o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Entramos también en la era de Acuario, al entrar estos signos, y Acuario, al contrario de lo que era la era anterior de Capricornio. Capricornio son primero yo, primero agarro el queso yo y si alcanza para los demás no importa, que se arreglen, y lo hemos visto en figuras más allá de la política incluso, porque esto es generacional. Acuario no. Acuario va a tratar de salvarse en equipo, en grupo. Acá el que se quiere cortar solo, se cae. De esto se sale de una forma comunitaria. Incluso las empresas, fíjense en que muchas empresas que han cerrado, surgió el cooperativismo, digamos, donde tenemos que ver realmente, nadie lo soluciona solo, nadie sale solo. Por eso les digo que desde el humilde lugar que cada uno tenga con la pandemia o con la economía, hay que tratar de hacer lo que uno pueda. Comprar en los negocios de barrio, seguir cuidándonos con los barbijos y con la higiene personal del alcohol en la cartera, vamos a usarlo por lo menos 2 años más. Y no, me vacunaron, no pasa nada. No, no, no. Esto es como la vacuna de la gripe. Te la vas a poder pescar, no te vas a morir, pero vas a seguir contagiando porque no está todo el mundo, digamos, esperen que me entró una llamada. Estoy online. Mis nietas. Así que como ven, no son épocas fáciles. En el año 22, con el retorno de Saturno a su lugar natal, tendremos que dar un golpe de timón, como pasó en 1990. ¿Se acuerdan? La hiperinflación, la época que asume Menem, pero no es cambiar de gobierno solamente. Lo que vino fue un giro económico. ¿Qué es lo que va a pasar en el 22, ya 21 no, en el 22 viene un cambio de algo que no hemos visto. Y si remontamos 30 años más hacia atrás, tenemos el año 1962, donde cayó Ilía, el derrocamiento. Y si vamos 30 años atrás, vemos la crisis del 30. Es decir, estamos en plena crisis de hiperinflación, pero va a venir la solución. Como vinieron en las otras, va a venir esta. Pero bueno, mientras tanto hay que soportar el temporal. Saturno va a pedirnos austeridad, control de gastos y que hay que ordenar las cuentas al pueblo y al gobierno, porque nos lo está pidiendo desde un ángulo que nos afecta a los dos. Se termina de tirar manteca al techo de los dos lados. Entonces, si nos ordenamos, salimos más rápido. El tema va a ser la conjunción de Neptuno con Plutón, que va a originar grandes cambios en el sector público y con los sindicatos que se van a ver limitados. Esa conjunción se da en la casa 6 de Argentina. La casa 6, como les dije, son las fuerzas públicas y son los sindicatos. No sé cómo, porque es algo nuevo.
Es como hablar del peronismo que vino en el año 46, como si hubiéramos hablado de esa fuerza nueva en el año 43. No existía, no la veíamos venir. Bueno, acá viene un ejemplo así, distinto, que no es ni uno ni otro, es otra cosa que nos saca adelante, eso es lo importante. Vamos a ir viendo que se pierden esos poderes, esas tradiciones, esos sindicatos, digamos, de millonarios realmente, que ya vamos viendo que no están haciendo lo que tienen que hacer, porque realmente no están generando buenos acuerdos para sus afiliados. Viene la época que, como se los dije hace un rato, se acaba los encantadores de serpiente. Ya no nos vamos a enamorar del que sea, del político de turno. Ya tenemos que ver más claro, es decir, no es porque siempre tuvimos que ver claro, pero es como que nos engañaban fácil. Ahora ya nos han engañado de tantos lados que no, se les hace difícil al que venga, de aquí a 200 años más. Acuérdense en que, si bien estoy hablando del momento actual, porque bueno, es el que estamos viviendo, esto se termina, no da para más, tocamos fondo. Cuando uno toca fondo, el único lugar que uno puede acceder es ir para arriba. Con la diferencia que se sale juntos, salimos todos juntos, digamos, desde el empresario hasta el piquetero, digamos, todos tenemos que ir para el mismo lado. Es decir, pongo los dos extremos, nosotros estamos en el medio, pero también tenemos que ir para arriba. Vamos a ir viendo que también surgen grandes cambios estructurales para poder frenar la inflación. Estamos en la hiper, no nos lo dicen, pero estamos en hiperinflación, y de aquí a julio vamos a estar muy complicados. El mes que mejor vamos a estar en este año es septiembre. En septiembre vamos a tener un poquito de alivio, es preeleccional, se prevé, pero después vamos a caer en una crisis también muy grande en febrero. Vamos a ver que Saturno pide esa austeridad, el control en los gastos, el ordenar las cuentas. Y el segundo semestre del 2022 va a ser mucho mejor. Se va a notar la mejora económica y el aumento empieza en el 2023. Digamos, terminamos de tocar fondo a fin de año y principio del 22. No sé qué va a pasar en las próximas elecciones, pero como esto es más allá de vamos a estar tocando fondo, no vamos a salir el mes que viene, les miento si les digo, en junio estamos todos bien tomando sol en la terraza. El tema va a ser la conjunción de ese Neptuno con Plutón, que va a originar grandes cambios en el sector público y los sindicatos, como les decía recién. No sé, también al haber menos ocupación, también recaudan menos, pero yo creo que van a venir leyes que los van a coartar, que van a tener que hacer voluntarios a tipos de aporte, porque tienen la vacatada realmente, es decir, tanto el empleador como el empleado da, y ellos disponen como se les da la gana. Viene también, no sé cómo, esa limitación. Vamos a ver que tuvimos Venus cuadratura Plutón, vamos un poco a la historia, en 1874. Siempre esto actúa con un rango de años. Vamos a ir viendo que en 1872 vino la fiebre amarilla en nuestro país. También tuvimos ese baile grande con una peste, digamos, con otro bicho. Pero ¿qué fue lo que generó en la década de 1870? Vinieron los cambios económicos políticos.
importante. Vino la ley de enfiteusis, la ley donde el gobierno tenía que poblar el país. Entonces, los grandes territorios que tenían los grandes terratenientes no servían mucho si no teníamos quien los cultivara. Entonces, Sarmiento pone la ley de enfiteusis que le da a los colonos que se querían ir ahí, al medio de la nada, 50 hectáreas por familia que se las cesionan durante 50 años para que las exploten y luego de esos 50 años darles la opción de comprarlas. Por supuesto, muchos inmigrantes, vemos los años 1880, 1890, se van a poblar, digamos, La Pampa, los campos Entre Ríos, está esa gran migración hacia el campo, que después va a traer la gran crisis del 30, donde tienen que presentarse a pagar los campos y no tuvieron la precaución, o por malas cosechas, o por falta de instrucción, de juntar la plata para pagarlos. Entonces tienen que devolver esos campos. Y ahí surge otra vez la parte terrateniente. Se recuperan nuevamente esos campos. Vamos a ver nuevamente la oposición Venus-Plutón en el año 46. El año 46 aparece el peronismo, después de una crisis, surge una fuerza nueva que nadie la había visto venir, antes los radicales, como que había que dar una vuelta de timón. Y ahora volvemos a tener ese Venus cuadratura Plutón en el año 21-22. Nos está marcando otro cambio económico importante que no lo vemos porque el peronismo no existía, la ley de enfiteusis no existía. Acá van a tener que hacer algo y salimos, pero no lo podemos ver, sí sabemos que viene. Es como caminar, viste, al gasito ciego con la mano adelante, sabemos que está ahí la solución, pero hoy no sabemos cómo va a ser. Todo este movimiento va a traer nuevamente, como en las etapas anteriores, el nacimiento de algo nuevo, no conocido por el momento, una transformación social con grandes crisis y cambios de 180 grados que cierran un ciclo más allá del gobierno que esté. Digamos, venimos en los últimos 20 años yendo para el mismo lado y no vemos la salida. Entonces, automáticamente no nos queda otra que pegar la vuelta. Durante los meses de mayo, junio y julio sucederán situaciones muy importantes en el país dentro del Senado. Plutón semicuadratura Neptuno va a agudizar las dificultades sanitarias con los sindicatos, con las fuerzas públicas, y van a surgir, vendría a ser esos conflictos. El Senado, que es la Casa 5, y los diputados, que son la Casa 11, están mal aspectados. Acá, hablando en criollo, hay una bolsa de gatos en el Congreso. Es decir, es una cosa que no se ponen de acuerdo, cada uno tira para su molino, y la solución es tirar todos para el mismo molino. Si no, no se sale. Es Acuario. Acuario es salimos todos. Pero vienen con la memoria de Capricornio. Primero yo, sálvese quien pueda, y acá no. La ubicación por progresión de Saturno nos va a traer meses de reestructuraciones para el pueblo muy limitantes, donde puede haber reacciones populares muy violentas por la cuadratura de Plutón ascendente.
estamos en una situación donde puede haber estallido social. Si no son inteligentes los de arriba y los de abajo, porque está este otro movimiento que arenga, digamos, en darnos cuenta, digamos, ellos de no seguir tirando de la soga y nosotros de no dejarnos arrastrar. Y no podemos negar, la situación es jorobada, pero esa cuadratura de Plutón al ascendente puede ser que estalle. Va a señalar un invierno muy complicado, sobre todo para el gobierno. Nosotros no vamos a tener grandes cambios como pueblo, digamos. Vamos a seguir un poco a merced de que nos dejen o no nos dejen, pero este Plutón ascendente va a decir, para la mano. En algún momento dice, para la mano. Estuve leyendo que ya está funcionando en el interior. Hay ciudades que no han cerrado y echaron a la policía, que les querían cerrar los negocios. No digo que esa sea la solución, pero cuando la gente tiene dolor de panza de hambre, la gente es incontrolable. Y bueno, eso no le va a poder pasar a la clase media y quedarse adentro tranquila. Esperen que quiero verles las caras. Acá estamos. Como ven, la solución no está... Estamos en el peor momento del gobierno de estos 4 años. Salimos también, esperen que les quiero mostrar otra pantalla que yo tenía acá, porque es típico. Acá, esperen, acá lo tengo. Esperen que lo veo. Estamos en la fase de Mercurio, el famoso Mercurio retrógrado que todos hablan, que empezó acá a circular la sombra, digamos, por los grados que va a volver a pasar, el 16 de mayo. Va a venir por acá, va a pegar la vuelta el 29 de mayo, o sea que este fin de semana, para volver a rever todo lo que se viene hablando, acordando desde el 16 de mayo. Esto no solamente funciona en el país, funciona en nuestras vidas privadas. Todo lo que hemos decidido, acordado, contratado, tiene que ser revisto. Va a dejar de estar retrógrado el 23 de junio para volver a transitar y ahora sí a cerrar y a confirmar los acuerdos que hubo y se empieza a liberar el 8 de julio. Para los que no estudian astrología, esto funciona como cuando uno va caminando, vieron por un shopping o viendo vidrieras, vieron que uno camina, va viendo la vidriera, vamos por acá, vamos viendo la vidriera, y de repente retrocedemos, es esta etapa, retrocedemos, reevaluamos, miramos bien y decidimos si entramos a comprarlo o si seguimos caminando. Esa es la función de la retrogradación. Se recalcula, se renegocia. No está cerrado lo que se hable hasta el 29 de mayo, va a tener que ser revisto. Es decir, y acá podemos ver, que es donde se vino hablando del encierro, donde tienen que soltarnos. Empieza a andar retrógrado, la cosa va a empeorar, no va a mejorar la semana que viene, para así ya abrirnos el 9 de julio, digamos, para esa fecha. Ahí vamos a tener más dominado el bicho. Lo que pasa es que son
mucho tiempo, estamos hablando de casi un mes y medio, donde va a haber idas y vueltas, porque no pueden dejarnos con ni esta fase 1 hasta el 9 de julio, porque nos morimos de hambre. Y nadie puede pensar en no contraerse el coronavirus cuando no tiene que comer, tiene que salir. La situación es jorobada desde el gobierno. Como ven, no es algo fácil de manejar porque no se han previsto las situaciones. Siempre digo que si en los gobiernos en general existieran un poco el ver, la astrología es un GPS. La astrología nos dice qué es lo que vamos a tener adelante. Si la vieran un poco los políticos del signo que sea y del país que sean, yo lo vi en el año 17, una humilde astróloga. No soy una astróloga de renombre mundial, pero hubo muchos astrólogos de renombre mundial que dijeron, cuidado en el 20 que se viene una pandemia. Entonces están locos, que no pasa nada. Bueno, pasó. Y ahora yo como astróloga les digo, cuidado en el 24, porque se viene una epidemia. Pero esa epidemia va a ser más chiquita. Es decir, va a ser más controlable. No sé si será fiebre amarilla, si será alguna otra cosa de esta, que sí hay vacuna, pero es como que ya está superado. Va a venir en el año 24 otro tema sanitario grande que si no se prevé, es decir, ese tema lo va a ver no Argentina, es otro tema mundial. Es decir, son tránsitos que, por supuesto, a los países menos desarrollados los va a afectar mucho más, pero no lo tomemos como que se descontrola la situación sanitaria en Argentina. Viene otro descontrol mundial que lo van a tener que ver en el año 24. Mientras tanto, estamos con este tema de la pandemia que no está mundialmente solucionado. Ya lo vamos a ver en octubre, que tampoco, a pesar de estar todos vacunados o la mayoría vacunados en Europa, lo van a tener tan domado. Esto va a llevar hasta mediados del 22, a nivel mundial hablo. Algunos lo van a ir domando antes, otros después, pero miremos bien qué pasa en el verano europeo. No lo vieron el verano anterior, que venía la segunda pandemia, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. La crisis económica que tenemos es una crisis que también tiene que ver con la asunción presidencial. Las dos últimas asunciones presidenciales fueron hechas en mala hora. En el momento que asumió Macri y el momento que asumió Fernández, había una cuadratura del Sol a Neptuno. Hablando en astrología y hablando en criollo, para los que no saben astrología, el Sol es el presidente, es la figura que se empodera en ese momento, y la tengo mal con Neptuno, que es el planeta que me enturbia, que no me deja ver, que es la neblina. Ninguno de los dos gobiernos ve clara la situación para salir del atolladero. No pudo uno, no va a poder este, pero este tiene la oportunidad en el 2022 si da un giro. Esté quien esté en el 2022, va a haber que dar un giro porque la gente no se va a morir de hambre. Y si ponemos a pensar los ciclos, fíjense desde la historia, saliendo un poquito de la situación económica, cada 90,
años, 84 años, es el ciclo de Urano. Fíjense, a principios de 1900 empezó los grandes viajes en cruceros, para la gente adinerada. ¿Y qué pasó acá en la década, en los 2000? Empezó otra vez el turismo en cruceros. En 1920, en 1910 empezaron los colectivos. El colectivo es un invento argentino. Los colectivos eran chiquititos, tenían 20 asientos. ¿Y qué empezó en la década del 2010? Las combis, las que iban a los countries, viajar en combi, porque no se podía viajar en tren, no se podía viajar en colectivo. Y bueno, de la misma forma que se vivió la crisis grande del tequila, nosotros como país la estamos viviendo en el 20. Se sale, eso es lo que tenemos que ver. Somos una generación un poco castigada, porque ya venimos de también los problemas que vemos en los ciclos de 30 años, como pasó con los federales y los unitarios, después pasó con los peronistas y antiperonistas, y vendrán otras fuerzas. Lo lamentable es que el país de por vida va a tener ese sol enfrentado a la luna, donde no nos entienden, nos quieren, paternar, y nosotros necesitamos las cosas claras para saber dónde estamos parados. Más allá, los que tenemos un poquito más de 60, hemos pasado por muchos gobiernos, yo diría que por todos, incluso los militares. Nunca el pueblo tuvo claro a dónde nos llevaban, ni desde lo económico, ni desde lo político. Es como que siempre hemos sido, a través de ese agua que manejan los gobiernos, un poco tratados de contener. Bueno, necesitas esto, te doy esto, como ahora los planes, lo que sea. En la época del 90 nos dieron circo, nos dieron $1 1 a 1, pero nunca tuvimos claro dónde estábamos parados. Eso se terminó con la era acuariana que empieza. El pueblo ahora necesita pensar, y está pensando, y encima tienen un problema muy serio los gobiernos, que es Internet. Nosotros podemos ver online el bombardeo de Israel. Ya nadie nos lo cuenta. Ya nos informamos y nos enteramos antes por Internet que por el noticiero. Entonces, ese es el problema serio que destapa las mentiras. Antes nos podían manejar, ahora nosotros estamos viendo lo que nos están mandando. Está todo el mundo vacunado, estoy dando un ejemplo hipotético. En el pueblo tal está todo el mundo ya vacunado, y vos te estás conectando con alguien que vive en ese pueblo y te está diciendo, acá nadie no dieron una vacuna a nadie. Se van cayendo porque perdieron el control de la información, y eso no lo negocia ningún pueblo. Así que, como ven, tenemos para cortar para rato. Vamos a salir, eso es lo bueno. Y lo lindo es ver qué giros de 180 grados vamos a tener en el 2022. Porque es un giro desde lo económico, desde lo político. Astrológicamente no podemos ver quién es, sí podemos ver que se da. Puede ser este mismo gobierno, no quiere decir que tenga que caer. Pero acá hay un parate muy fuerte con esa cuadratura, Plutón ascendente, donde la clase media dice, basta, busca otra salida porque tenemos hambre. Es esa la situación. Con dolor de panza, de hambre,
somos ingobernables, por más mansos que seamos. Así que bueno, chicas, las dejo para ir a cocinar, para que pasen un lindo domingo. Y el domingo que viene voy a dar otra charla a las 10:30, por el mismo canal, porque estoy aburrida, ¿vieron? Entonces sigo investigando, que no tiene nada que ver con astrología, pero es muy interesante. Voy a hablar de las bases extraterrestres en el territorio argentino. Así que esa es interesante, voy a traer filmación, voy a traer testimonios de la Fuerza Aérea Argentina y Chilena, de las bases antárticas, también tenemos bases extraterrestres ahí. Por supuesto que no tengo mucha información, yo soy investigadora, yo investigo. Y dejo abierto para los que quieran seguir investigando. El otro fin de semana, que ya estamos en junio, creo que es 11 de junio, esperen a ver si veo bien, acá tengo el almanaque. Sí, nos acercamos el 11 de junio. Voy a dar una charla que es muy interesante, sobre todo para los vecinos de Vicente López. Como yo soy historiadora de Vicente López, soy guía de turismo de Vicente López, voy a explicarles cómo se trazaron las calles de Vicente López, cómo se creó y se repartieron las tierras. Es decir, voy tocando distintos temas, aparte lo voy a relacionar con la astrología. Pero son todas charlas que cualquiera le puede dar este link a quien sea, son abiertas. Muchos me han pedido permiso, si puedo dar. Sí, son abiertas y totalmente gratuitas. Y gracias a Dios se puede entrar de cualquier parte del mundo. Así que más o menos les voy planteando que la próxima hablamos de extraterrestres. Que tuvimos un centro en Vicente López, por eso lo descubrí, investigando Vicente López tenemos, por supuesto, como todo lo que hay en Vicente López, como guía de turismo, yo decía, acá había, acá hubo, porque tiraron todo abajo, pero bueno, les voy a pasar ese dato. Les mando un beso muy grande y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Gracias a vos. Gracias. Después nos compartís el link de YouTube cuando lo subas. Lo subo y lo comparto. Chau, chau. Gracias. Gracias. Buen domingo. Buen domingo. Chao, chao. Gracias, muchas gracias.